profesores, muy buenas tardes, profesores, profesoras, qué bueno que nos acompañan hoy viernes 26. Vamos a dar inicio a la sala virtual para profesores. Como introducción, pues nada más, además de agradecerles que estén conectados y conectadas aquí, les recordamos que hoy es una de las sesiones, digamos, que previas a lo que ayer se comunicó en la reunión de bienvenida, que a partir del próximo viernes 5 de marzo se van a empezar a considerar su asistencia a estas sesiones como parte de la exención de firmas del siguiente periodo intersemestral. Entonces, sería necesario que asistieran a las 16 sesiones que van a ocurrir los próximos viernes en diferentes horarios. Ahorita les comparto por acá el calendario de las sesiones para que lo puedan tener a la mano. Y bueno, para que nos acompañen y si están con nosotros en las 16 sesiones pueden exentar esas firmas para ese periodo. El día de hoy no cuenta, pero bueno, de todos modos es como para calentar motores del tipo de contenidos que vamos a tener en estos próximos días, que además vale la pena destacar que además de estar organizados por FAD en línea, también está COESI en la organización de estas salas, lo cual hace que las sesiones sean no nada más tecnológicas o técnicas, sino también enfocadas hacia la parte de desarrollo personal y emocional de los profesores, algo que hace falta, sobre todo en esta época de pandemia y que no nos podemos ver ni platicar como en otros momentos podíamos hacerlo en las sedes, ¿no? En la facultad. Bueno, el día de hoy vamos a compartir dos videos. Uno que es sobre el taller Carlos Olachea, que nos acompaña la maestra Diana Morales. Y al finalizar, maestra, si le parece, al finalizar el video, le damos un espacio para que si quiere comentar un poco más sobre el taller, contarnos un poco su experiencia, algo que quiera agregar. ¿Le parece bien? Sí, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Y tenemos también otro video que nos lo comparte el área de tutorías con la maestra Jimena y con ella, que también nos acompaña aquí. Y el video que nos comparte ella es de una sesión de tutor comparte tutor con el maestro Jesús Valencia, también que nos habla desde su perspectiva cómo él ha enfrentado estos momentos de retos académicos y de trabajo dentro del periodo de contingencia debido a la pandemia. Bueno, pues vamos a dar inicio y si gustan al final también aclaramos algunas dudas aquí que surjan respecto a las salas virtuales y a la inscripción y todo. ¿Vale? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. ¿Me puede nada más ayudar a confirmar que se escucha? Gracias. Hola. El proyecto Efecto COVID, gráfica desde el confinamiento, es una propuesta del taller de producción e investigación gráfica Carlos Olachea y se estructuró en 3 fases: experimentación, producción y exposición. Fue una invitación a los alumnos para continuar investigando y experimentando como se hace habitualmente en los talleres, pero con un giro necesario en función del actual confinamiento. Para esto pues echamos mano de algunas técnicas caseras. Se ha hecho especial énfasis en que no se trata de minimizar la importancia que tienen los talleres en la profesionalización y formación tanto de artistas como diseñadores. Esa es irreemplazable, creemos, pero también estamos conscientes de que podemos ser propositivos frente al caos. El proyecto comenzó en el mes de octubre del año 2020 y ahora culmina con esta exposición virtual. En un primer momento, que es la experimentación, se realizaron sesiones virtuales sabatinas para transmitir los conocimientos con base en demostraciones y con base en varios recursos didácticos y así solventar esa necesidad, ¿no?, del aprendizaje.
Las prácticas que efectuaron las participantes estuvieron acopladas a sus necesidades y sus tiempos, debido a las problemáticas que están enfrentando debido a la pandemia y a las materias que cursan simultáneamente. Para este proyecto, ellas realizaron muchas veces sus matrices, materiales y herramientas, y esa fue uno de los grandes descubrimientos de este proyecto. Cabe mencionar que las sesiones se convirtieron en un foro de participación, reflexión y retroalimentación, sobre todo en cuanto a la gráfica contemporánea se refiere. La enseñanza siempre fue dialógica y cada participante contribuyó con sus aportaciones desde lo técnico hasta lo conceptual y así incentivar la reflexión. Uno de los más grandes retos fue el momento de la impresión. Sin embargo, pues entre todas buscamos siempre alternativas y se realizaron y se hicieron los procesos mucho más eficientes. Otro de los aspectos que fueron un reto en este proyecto fue las diferentes problemáticas que las participantes tuvieron que enfrentar, desde situaciones familiares debido a la pandemia, situaciones personales, emocionales. Todo esto pues es importante subrayarlo porque ellas fueron afectadas en muchas formas, ¿no? Y esos fueron de los más grandes retos a enfrentar en este proyecto. Otro aspecto que debemos mencionar pues es la adaptación y configuración de nuestro espacio privado para convertirlo tanto en espacio de trabajo como en una especie de galería, ¿no? Para la realización de las piezas finales, siempre se les hizo hincapié en que la gráfica podía consolidarse en piezas diferentes al soporte bidimensional, tales como los libros alternativos y la instalación. Para eso realizamos una sesión donde se les documentó sobre el libro de artista, el libro híbrido, el libro objeto y el libro ilustrado, expandiendo así las posibilidades de la gráfica. Pues algunas de las técnicas que abordamos durante este proyecto fue el grabado en pequeño formato, las diferentes aplicaciones del monotipo, la colografía, también las diferentes soluciones del grabado en Tetra Pak, la contribución de la placa de gelatina fue muy importante, la transferencia, etcétera. Y bueno, esperamos haber sembrado la semilla necesaria para pues estimular el ejercicio creativo, si así se desea, y que este proyecto pues sea una antesala para aspiraciones posteriores, ¿no? Para proyectos posteriores, investigaciones, etcétera. La profesionalización también pues es necesario mencionarla, no es un salto cuántico, en ella también pues yace la parte humana y cada proceso es diferente y es valioso. Y el proceso que tuvieron nuestras participantes, para mí en especial, pues es muy valioso, es muy importante y pues vaya mis más sinceras felicitaciones a ellas porque de ellas es el mérito. En las relaciones sujeto y objeto, en el habitar, el objeto cobra sentido y se activa a través de la actividad que se tiene con el mismo. Justo eso ha sucedido con la producción artística desde el hogar. Los materiales, las herramientas han tenido que ser adaptadas e incluso resignificadas con el objetivo de seguir persiguiendo el afán creador en la producción individual. Lo que implicó para mí el haber estado en este proyecto es y será de suma importancia. Primeramente me ayuda a reflexionar sobre el acto creativo en situación precaria, a seguir desarrollándolo en la práctica del grabado y la estampa, y ser consciente de la adaptación que se requiere en cambios precipitados, como esta cuarentena, y aún así seguir creando. Sin duda alguna me siento en el lugar correcto, pero en el tiempo y momento menos indicado. Aún así he aprendido muchas cosas, no solo de mis compañeras como un foro de apoyo, sino también de la maestra Diana como una inspiración a ser mejor cada día, a comprometerme con mi labor y a buscar siempre una salida para superar las adversidades. No solo afrontamos la falta de recursos como el espacio o los materiales de trabajo,
También lidiamos con inestabilidad económica y emocional, conflictos familiares, pérdida de seres queridos y sobre todo dudas sobre un futuro incierto. No obstante, creo que el arte ha sido un medio muy importante para sobrellevar todo lo que está pasando. Decir o escribir que estamos en un momento histórico me suena un poco egocéntrico. Sin embargo, lo estamos y cada persona está sobreviviendo a su manera. En mi caso, el proyecto me ha ayudado a que a través del grabado pueda hacer un ejercicio de autoconocimiento. El proyecto Efecto COVID me ha permitido retomar y replantear mis percepciones en torno a la gráfica, pues ahora se ha hecho más evidente que aquello que uno cree necesitar para producir siempre puede transformarse dependiendo de nuestras necesidades, posibilidades y privilegios. La riqueza de este proyecto fue la creación de nuevo conocimiento, que servirá como referencia e integración a nuestros sistemas de producción en un futuro, ya que la experimentación se volvió fundamental y el eje principal en este proyecto. Parte de este proceso fue la creación de material y herramientas suplentes a las que tenemos tradicionalmente en un taller, y fue fundamental para el proceso de producción. Este proyecto me lleva al haber perdido el miedo al purismo de la gráfica que inconscientemente había adoptado. Confirmé que aún falta más terreno que descubrir, salir de los límites impuestos por la tradición, como lo es, por ejemplo, la forma bidimensional de presentar una obra gráfica. Para mí, este proyecto se convirtió en una vía para escapar del caos que estaba viviendo durante el confinamiento y una forma de reconectar con la gráfica. En él experimenté con otras técnicas que sin duda enriquecerán las posibilidades para solucionar mi obra. Pese a que todas las reuniones fueron vía remota, pudimos interactuar por medio de una consigna de correspondencia para mostrar los descubrimientos que tenía cada una. Conectarnos cada semana era el gran pretexto para retomar la gráfica y acompañarnos. La parte de la experimentación fue de mis favoritas, porque me encontré a mí misma trabajando más en el proyecto que en mis asignaturas, o buscando la forma de incluirlo en mis tareas y así poder tener más tiempo. Me encantó el proyecto, superó mis expectativas y el trato hacia nosotras me pareció excelente. Me motivó en cierta parte a seguir con mi vida, pues padezco mucho en mi salud mental y es una manera de liberar lo que siento. Fue muy interesante trabajar en este proyecto de gráfica desde el confinamiento. En primer lugar, porque pues tuvimos que trabajar fuera de los talleres, adaptarnos a lo que teníamos en casa, adaptar nuestros espacios para poder producir, para poder imprimir. Y en segundo lugar, fue interesante ver la propuesta de todas las compañeras. Con las técnicas caseras pude ver un lado de la gráfica que nunca había experimentado. Pude salir de mi zona de confort al enfrentarme a nuevas técnicas de la gráfica y con esto comprendí que el taller no debe respaldar 100% al artista, sino que la o el artista debe respaldarse a sí mismo. ¿Qué pasará cuando la o el artista no tenga un taller? ¿Ya no será artista? Experimentar en casa implicó un cambio en mi relación con los procesos de la gráfica, pues al producir desde mi espacio personal pude sentir estos procesos más cercanos a mí. La sensación que más he experimentado en este tiempo ha sido el encierro, y la forma más clara que tuve para representarlo fue una ventana que da a la pared, el aprisionamiento por los muros en los que ahora estamos confinados, una escena íntima del espacio cotidiano. Tal como se describe en la cita de Perec, tendremos que significar el espacio. Quizá, con las cortinas que elegimos, es como conseguimos deshabitar dicho entorno. Mi objetivo es representar la movilidad del tiempo y el espacio en constante cambio, a través de una serie de grabados de técnica mixta en linóleo y coreografías de objetos de uso común. Objetos que habitan temporalmente en mi casa y mi cuerpo inmóvil, que sigue y seguirá habitando en este espacio durante el confinamiento. Mi experiencia durante el confinamiento, la familia, mis desgracias, la enfermedad, el amor incondicional de un perro, el temor a la muerte, un diagnóstico psiquiátrico y la medicación diaria indefinida se convirtieron en mi propio proceso creativo, en una fuente no muy grata de inspiración, pero que hasta el momento ha sido interminable. Todo esto lo aterricé en forma de bitácora o diario visual, utilizando un libro alternativo que contiene las técnicas de scratch, relieve, punta seca, colografía y monotipo.
Mi proceso creativo se basa principalmente en la introspección y la observación de lo cotidiano. Parte de un eje temático como es la pandemia y sus efectos. Uno de ellos, claro está, es el confinamiento. Para ello realicé una serie de estampas y grabados creando una narrativa autobiográfica a través de personajes antropomorfos, plasmados en un libro de artista. Los monstruos que presento son una metáfora del miedo, el insomnio, la ansiedad y la tristeza que nos atormenta día y noche durante estos arduos días. Durante este tiempo me he cuestionado distintas cosas, como el quién soy, qué quiero, a dónde voy y en qué creo. Más adelante abordo estos temas con la escritura, que después se convierte en fotografías, dibujos o grabados. Para este proyecto en específico pensé en aquellas cosas que me han hecho sobrevivir, en aquellas cosas que me hacen sentir segura, como en un santuario. Es así como pensé que el grabado en relieve sería la técnica adecuada para sumergirme en esta búsqueda de luz-oscuridad que habita en mí y que seguirá emergiendo en estas circunstancias. Para el desarrollo de mi pieza, pensé en cómo podía involucrar el espacio que he habitado durante la contingencia, así como a los miembros de mi familia que casi no he visto. Decidí intervenir un muro de casa con siluetas para representar la ausencia y realicé una serie de cubos sobre los que estampé algunas ideas que surgieron sobre mi familia. Este libro surgió a partir de la necesidad de visualizar mi historia de vida, el cambio generado por el pasar de los años y las experiencias vividas. Son reflexiones sobre mi adaptación al nuevo espacio en el que habito gracias a la pandemia, el paso de la soledad habitual al inesperado regreso de una convivencia familiar conservadora. Desarrollé mi propuesta en forma de narración figurativa, donde utilicé básicamente 4 técnicas: monotipo, colografía, grabado en relieve y punta seca sobre mica. Mi proceso creativo cambió durante este confinamiento. Comencé a buscar alternativas para seguir produciendo y luego de darle vueltas me encontré con los objetos y su resignificación. Creé imágenes en monotipos que me ayudaran de cierta forma a reconocerme a través de ellos como una especie de reflejo. Al comenzar a trabajar en la pieza, mi preocupación principal era el reconciliarme con mi cuerpo. Sin embargo, tenía una preocupación latente sobre el espacio. Comencé a trabajar con ambos tópicos y conforme fue pasando el proceso de experimentación me sentí más a gusto realizando gráfica desde casa. Durante el confinamiento, la interacción con el espacio y las personas se ha visto modificado. Cuando todos se han ido de ese espacio exterior, queda la memoria y nacen pequeños rastros de vida, habitantes silenciosas que lo llenan todo. En el espacio privado, en el cuidado de lo otro, surgen destellos de tranquilidad. De aquí parte la breve narración gráfica que he desarrollado. ¿Cómo es que recordamos aquello que no está y lo hacemos presente? Lo efímero alberga una belleza que trato de abrazar en mi producción. Lo que vivimos en estos momentos es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y lo pasajera que es la vida. La quietud de los días me ha permitido ver esa belleza y libertad que también alojo. Construyo lo que quiero ser mientras aprendo a dejar ir todos los fragmentos que se desprenden de mí. Lo manifiesto en esta bitácora por medio de monotipos, colografías, grabados en relieve y grabados en Tetra Pak. Mi proceso creativo fue bastante divertido, pues además de que iba aprendiendo nuevas técnicas en la gráfica, yo misma me retaba a mejorar y a superarme a mí, no a mis compañeras. Además de que me obligaba yo misma a no conformarme. Experimenté con cosas que nunca creí que podrían utilizarse para realizar los ejercicios. A lo largo de este confinamiento he experimentado diversas emociones como la ansiedad, la cual canalicé hacia mi sexualidad. Con esto pude ahondar en el autoconocimiento de mi corporalidad y erotismo. Es entonces que me incliné a abordar el tema de la erótica, la sensualidad y la sexualidad por medio de la gráfica, y más concretamente a través de la huella colográfica de un objeto recurrente y cotidiano en mi confinamiento. Mis piezas hablan sobre mi experiencia durante el confinamiento. Opté por representar los sentimientos que viví a partir de un ciclo tormentoso en el que me vi envuelta. Para esto, realicé 4 libros de artista con monotipos y puntas secas en forma de folioescopios, que al mismo tiempo conforman una pequeña animación haciendo referencia a mi estado de ánimo y el hastío. Debido al confinamiento, mi dinámica con el espacio se modificó, por lo que pude reflexionar acerca de este. A través del libro de artista quise establecer una relación más íntima entre la obra y el lector-espectador. La manera en la que el libro está estructurado plantea un espacio y un recorrido construido por monotipos.
Parto del croquis de mi casa como página central, por ser esta un lugar desde el que he vivido, pensado y experimentado todos estos meses. El libro es un recorrido que puede cambiar según el orden en el que se lean las páginas. Lo planteé como una especie de transitar en círculos dentro de casa, limitado, impreciso, corto e inconstante. Bueno, pues sin duda me parece, desde que vimos la primera vez este video, coincidimos el doctor Mario Barro y yo, que era un caso de éxito, que valía la pena también difundirse con la comunidad, porque de pronto nos enfrentamos a escenarios y a situaciones donde el encierro, la pandemia, el estrés, la desilusión incluso de muchas cosas, nos hacen que se nos olvide que podemos crear desde lo que tenemos en casa, desde los elementos y materiales con los que convivimos todos los días. Y me parece que la experiencia de gráfica desde el confinamiento es el ejemplo claro de cómo lograr esto y cómo no, digamos que la creatividad de los alumnos no sufra a pesar de la situación de confinamiento en la que estamos viviendo. Maestra Diana, ¿quiere comentar algo sobre su proyecto? Primero que nada, felicitarla también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y gracias por la invitación, doctor Mario. Regina, muchas gracias. Pues no sé qué más decir. Bueno, en primera, pues decir que el taller también se ha visto afectado. O sea, este es un proyecto que sacamos alternativamente, pues como una correspondencia hacia los alumnos, ¿no? Pero en realidad, pues el trabajo del taller Olachea está interrumpido, ¿no? El trabajo profesional ya con la gente que está ahí dentro, que son integrantes, están en sus casas y pueden realizar gran parte del grabado, ¿no? En el caso específico del grabado, lo pueden realizar en su casa, pero ya el momento de la impresión, pues no es posible, ¿no? Y muchos de ellos han estado buscando alternativas a talleres que estén abiertos eventualmente y van a esos lugares. Entonces, el trabajo real del taller ahorita está interrumpido y por eso quisimos sacar una propuesta diferente con los alumnos y bueno, fue una convocatoria abierta a todos los alumnos, ¿no? Pero curiosamente solamente se inscribieron alumnos de séptimo y quinto semestre. Y bueno, eso acotó, ¿no? Acotó mucho el contenido que yo fuese a dar en las sesiones. Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Y me imagino que para los docentes, para los académicos que ahorita están pues frente a grupo a través de la pantalla, adaptándose a todos estos procesos, pues debe serlo aún más, ¿no? Debe serlo aún más porque, bueno, yo tuve 23 participantes al principio y empezaron a declinar también por la misma situación de salud, que toda la familia se contagió, que otros no se sentían realmente pues bien emocionalmente y concluimos con 15 participantes, ¿no? Entonces digo que no fue fácil porque pues yo solamente me quedé con de 20 a 15 participantes, pero bueno, pues los docentes que están impartiendo sus materias, pues debe ser el doble, el triple esfuerzo, porque pues tienen varios grupos y tienen que lidiar con muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues sí resultaron cosas. Yo también tuve miedo en muchas ocasiones, sobre todo de que empezaran a declinar todos, ¿no? De que no quisieran seguir por todas las presiones.
pero bueno, sí resultaron cosas bastante buenas. Otra de las problemáticas que se presentaron es que a veces los resultados no eran los que esperábamos todas, ¿no? Porque al final fueron puras chicas las que se quedaron participando y los resultados a veces no eran los esperados, ¿no? Por lo mismo, porque debía haber una adaptación hacia los materiales, las herramientas creadas y todo esto, ¿no? Pero bueno, resultaron cosas muy padres y también la parte de ser muy comprensiva con ellas de diferentes formas, porque pues sabemos que todos estamos muy susceptibles y de pronto, no sé, una llamada de atención o algo, ¿no? Mira, no me estás entregando o tal cosa, pues puede detonar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo tuve mucho cuidado, ¿no? De ser muy, pues muy comprensiva con ellas. Creo que gran parte del éxito del proyecto se debió a eso. Y bueno, pues igualmente no quiero erigirme como un ejemplo de que sí se puede, porque las circunstancias de todos son diferentes, ¿no? Esta fue una historia bonita, donde aprendimos todas en conjunto, pero sé que las circunstancias son diferentes y las dinámicas de los maestros frente a grupos son diferentes. También vimos que la cuestión de mutar lo que nosotros sentimos, esa es una gran ventaja para los artistas y diseñadores, que pueden expresarlo a partir pues, de crear cosas, y eso es maravilloso. A veces tampoco es la misma respuesta de las personas. Unos nos pausamos, otros creamos. Yo afortunadamente me gusta estar produciendo todo el tiempo y eso pues también me ayuda mucho, ¿no? A sacar muchas cosas, pero las reacciones son diferentes, ¿no? En cada persona. Y bueno, pues creo que ya, ¿no? Dejarles a las chicas opciones, ¿no? Que de pronto no tener un taller, pues tampoco te determina, ¿no? Yo viví mucho tiempo sin taller, grabando en la periquera de mi hija, ¿no? Ahí ponía mi soporte y grababa. Y siempre vi alternativas, ¿no? Porque la necesidad es mucha. Para mí la necesidad de crear es muchísima. Entonces, siempre estoy buscando tanto tiempo y espacio. Entonces, creo que eso se lo transmití a las chicas. Y bueno, fue también uno de los aportes. Pero bueno, esta es una historia pues de éxito, como dices, Regina, pero habrá otras en donde no suceda lo mismo y no está mal. No está mal porque las circunstancias no son fáciles para nadie. Muchas gracias, maestra. Gracias por compartir. Y sí, efectivamente, hay historias de muchos tipos, pero vaya, de que se puede, y a lo mejor no es como al 100% como nos gustaría o como normalmente se trabajaba anteriormente en la facultad, pero lo importante, como dice también, es esa necesidad de crear que no se vea afectada y salir adelante y seguir aprendiendo también, porque seguramente fue un gran espacio de aprendizaje. Muchas gracias, Claro. maestra. Sí, Bueno, de nada. Gracias. Vamos a pasar al segundo video, que es un material que nos comparte el área de tutorías. Y es un video de tutor, comparte tutor, con la experiencia del maestro Jesús Valencia. A ver, un segundo. Que no sé si lo compartí con el audio. Sí, aquí está. Lo primero que les puedo decir dentro de esto es que cuando uno llega al grupo es presentarse directamente con el grupo y presentarse mediante el espacio que nos dan de repente en la clase, porque ahora en la actualidad estamos en la gran mayoría trabajando en la modalidad de grupo clase. Y entonces es hacernos un huequito dentro de nuestra clase para presentarnos y poder de alguna manera
establecer un poquito cómo vamos a trabajar nosotros o las dinámicas que vamos a tener. Y lo primero que hago después de establecer esta presentación directamente con los alumnos es manejar los medios de contacto que voy a tener con ellos. En general, siempre en mi experiencia me ha dado buen resultado el ofrecerles todos los canales disponibles a mi alcance en ese momento, ya sea a través de correo electrónico, a través de mensaje de SMS, a través de WhatsApp, a través de Telegram o Messenger, pero tienen que ser, en este caso, canales de comunicación, los cuales sean completamente privados o que permitan un nivel de privacidad, debido a que eso es otra parte del compromiso que tiene uno como tutor, el tener de alguna forma que salvaguardar la información. Otra de las funciones o de los comentarios que yo les hago a los alumnos en el momento en que yo estoy trabajando con ellos es hacerles mención de que su información es completamente confidencial, que no se tiene por qué exponer un caso delante de todo el grupo en general, sobre todo cuando hay situaciones delicadas. Y estas situaciones varían mucho, desde cosas muy, no vamos a llamarlas simples, simplemente con un nivel muy bajo de preocupación, hasta situaciones donde el nivel podría ser muy alto. Pero siempre hago énfasis en que no tienen que exponer su situación frente al grupo, ni hay necesidad de hacerlo de esta manera. Otra de las cuestiones es que al yo proporcionarles los medios de comunicación o los canales por los cuales me pueden contactar, ya sea el SMS, el WhatsApp o el correo electrónico, los alumnos tienen esa libertad de tener acceso a cualquiera de los medios que tengan disponibles, no necesariamente tienen que tener la mejor conexión a internet, ¿no? O sea, a lo mejor con el sistema viejito de SMS, de mensajes de cortos, de telefónicos, también voy a contactar y a establecer alguna situación muy particular, ¿no? Entonces, les he hecho énfasis en que me pueden enviar un mensaje y solicitarme un tiempo de asesoría por separado, completamente ajeno al grupo, que no tiene que estar el grupo presente, y donde pueden establecer en un momento dado sus características, o también les ofrezco a veces el esperarme unos minutos después de la hora de clase, en el momento en que nos vemos o que tenemos sesión de trabajo, y al finalizar la sesión, poder platicar, nos sentamos en las banquitas afuera, en el pasillo, y podemos platicar o me pueden plantear sus inquietudes en general. Ahora, también nosotros tenemos que establecer de alguna manera ante el grupo cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestras limitaciones en las funciones de tutoría. ¿Por qué esta parte de establecer las limitaciones y alcances como tutor? Porque en realidad nosotros podemos orientarlos con procesos de titulación, en el caso de tener la información o buscar la información, procesos de servicio social, también la misma situación, problemas grupales con profesores, también a veces podemos recibir algún comentario de los alumnos y preguntan, oiga maestro, ¿qué podemos hacer porque está pasando esto, ¿no? Y en general, orientar qué pudieran hacer ellos, ¿no? Inquietudes a veces, sobre todo cuando son grupos de primer ingreso, que tienen diferentes niveles de inquietud, pero sobre todo de que están recién ingresados a la facultad y no conocen muchos de los manejos o de cómo van a resolver algunas situaciones particulares. Ahora, también otra de las cuestiones que tenemos nosotros es decirles que no resolvemos problemas por ellos, en el sentido de que literalmente no se los vamos a arreglar. Entonces, en general, estos problemas, ellos tienen que acercarse de entrada con nosotros. Si nosotros no estamos enterados de lo que está aconteciendo, no tenemos oportunidad de orientarles. Y por el otro lado, nosotros los vamos a orientar, a decirles cuáles son los procesos y lo que deben de seguir en un momento dado, cuál es el ABC para resolver algunas problemáticas menores. Si en este caso, por decir, el alumno necesita hacer algún trámite de suspensión temporal, bueno, él tiene que acercarse directamente a realizar los trámites. Nosotros podemos conseguirles la información y decirles dónde tienen que dirigirse directamente, cuáles son a lo mejor algunos de los parámetros que pudieran tener que cubrir,
etcétera, pero ellos son los que finalmente tienen que hacer el trámite ante las diferentes instancias y cubrir directamente con las necesidades. Entonces, en ese sentido, solamente vamos a apoyarlos, estarlos acompañando, a darles seguimiento hasta donde también el alumno lo permita, porque no podemos estar nosotros en un momento dado interviniendo con alumnos que no se han acercado con nosotros. Yo quiero compartirles un par de estrategias, en este caso, como tal, pues en este caso son recomendaciones para la detección de casos. Es importante reconocer que cada grupo es distinto a otro, ningún grupo es igual e inclusive dentro de cada grupo ningún alumno es igual a otro alumno. Pueden tener situaciones parecidas en el sentido de que si 2 o 3 alumnos dicen hay problemas familiares, perfecto. Hay problemas en el núcleo familiar, sería un factor común, pero ya cuando uno ve bajo la lupa cada uno de estos casos, por separado se dan cuenta que los niveles de complejidad son bien distintos y entonces ningún caso de estos 3 son idénticos entre sí. Compartir en este caso uno de los ejercicios que a mí me han funcionado muy bien, sobre todo con los grupos de primer semestre y de último semestre. Déjenme compartirles aquí, es esta parte de una pestaña. Aquí está. Ahí les estoy compartiendo una pestaña, espero que aparezca en sus monitores. Ahí está. Entonces, yo les hago precisamente este ejercicio que ustedes ven en pantalla y les pido a los alumnos que me respondan a la pregunta que está aquí marcada. ¿Cuál es la verdadera historia de cómo llegaste a la FAD? Y se las pido escrita con lujo de detalles, con la seguridad de que lo que ellos coloquen en este ejercicio no es compartido con nadie, directamente con nadie. Y eso sí, les llego a comentar que a veces hago algún extracto sobre algún párrafo, si fuera importante o valioso este comentario, y lo comparto con la clase, pero siempre manteniendo la confidencialidad de la información de los alumnos. Y entonces, a mí me ha funcionado muy bien el que se sientan y les pido que me redacten no la historia de cómo vinieron a la carrera, porque la mayoría de ellos son muy dados a decir, me gustan las artes plásticas, o porque se me daba el dibujo, o porque me gustaba pintar, o desde niña me gustaba dibujar y coloreaba muchísimo. O sea, esa parte no. Y algunos de ellos narran situaciones complejas, ¿no? Difíciles. Entre las cosas que yo he detectado en años anteriores, tuve un caso de un alumno que literalmente tuvo un problema legal, que lo estaba buscando la policía, se fue a Estados Unidos, estuvo trabajando allá durante algún tiempo, varios años, en lo que se arreglaba su situación legal. Cuando por fin ya pudo arreglar su situación legal, regresó aquí a la ciudad y entonces sí continuó con sus estudios y él narra pues las situaciones tan difíciles que vivió mientras estaba en los Estados Unidos, ¿no? Tuve otro caso donde el alumno narra que igual por situaciones complejas estuvo detenido 1 año en la cárcel y hasta que por fin se comprobó que era inocente y mientras tanto pues ahí lo dejaron encerrado y cuando salió dijo yo quiero estudiar y luchando contra todo tipo de situaciones continuó con sus estudios, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones aparecen y así como detecta uno casos complicados, también se detectan casos vamos a llamar, donde no hay ninguna problemática en realidad. Otro de las estrategias que he llegado a aplicar, también les comparto aquí, es un diagnóstico que ahora los puedo hacer mucho más simples, vamos a llamarlo de esa forma, a través de las herramientas electrónicas que nos proporciona Google, los formularios, que yo se los vendí de esa manera. Es una herramienta que nos permite realizar un diagnóstico para conocer las situaciones a nivel de conectividad de los alumnos. Yo se los vendí en ese afán, que a mí me permitiera darme un contexto general del alumno, saber si podía seguir o no el semestre en línea, y también saber si había alguna problemática por ahí de alguna forma,
¿no? Aquí directamente las preguntas que yo estuve señalando con los alumnos iba más a la detección del semestre, de ver cómo iban a estar sus situaciones y ver si en una de las preguntas en la final, ver si ellos comentaban algo adicional, ¿no? O sea, aquí era muy simple. ¿Cuentas con acceso a internet en casa? Sí o no. ¿Cuentas con una computadora para tu uso personal? Y aquí la otra es, ¿compartes la computadora con otros miembros de la familia? Y entonces ahí yo iba detectando algunas de las situaciones. ¿Usas una tableta para conectarte a las sesiones en línea? ¿Usas un celular para conectarte a la sesión en línea o videoconferencia? ¿Cuentas con un espacio exclusivo para las actividades en línea? ¿El espacio que usas para las actividades en línea lo compartes con otros miembros de la familia o hay otra situación? Entonces ellos, en esta pregunta en particular, la mayoría dijo que sí cuentan con un espacio para las actividades en línea compartido con la familia. Una pequeña parte dijo que no, y algunos usaron el renglón de otro para colocar otro tipo de datos. Entonces, es muy útil esta parte, ¿no? Entonces, cuentas con un espacio exclusivo para tu uso para desarrollar las actividades manuales. Aquí lo separé haciendo énfasis en la parte de lo que es la tecnología, el uso de la computadora, y otra, por ejemplo, para los trabajos de talleres o de otro tipo de disciplinas, técnicas de representación, que necesitan un espacio no precisamente sentados en la computadora y que tienen que hacer recorte, manejo de acuarelas, a lo mejor pintura con óleos, entonces requieren otro tipo de materiales y otro tipo de espacio, y no pueden estar sentados en la computadora todo el tiempo, ¿no? Y igual solicitando me informaran si este espacio es compartido o lo utilizaban exclusivamente para ello, ¿no? Entonces pude detectar con más certeza quiénes tienen mejores condiciones de estudio, quiénes no. Y en general, aquí dan un contexto pequeño de cómo están sus situaciones dentro del núcleo, y esto también nos apoya a tener un panorama general. Entonces, son, digamos, que las estrategias que a nosotros, que a mí me han funcionado en este caso, para poder detectar casos y cosas en los alumnos, ¿no? Entonces, son diferentes experiencias las que se ha tenido a lo largo de estos años. Igual, también me gustaría compartir en un momento dado. Me ha tocado, no siempre, pero sí me ha tocado cuando de repente llega algún alumno y me comenta, oiga maestro, ¿usted tiene unos minutos que me pueda conceder? Sí, como no, con mucho gusto, ¿no? Si no tengo el tiempo en ese momento, le digo, mira, en este momento no tengo el tiempo, pero ¿te parece si me buscas en una hora, en una media hora? Con mucho gusto te atiendo, ¿no? O cuando salgas de clase me puedes localizar en este lugar. Y entonces me ha tocado, por ejemplo, situaciones donde el alumno ha contactado o ha tratado de contactar a su tutor y el tutor no responde mensajes, ¿no? Y entonces, de plano, tienen esa confianza de acercarse a uno y uno termina orientándolos. No tengo problema en orientar a otros alumnos en general. Simplemente yo sí haría énfasis en que si en un momento dado el profesor que ha sido nombrado tutor no está en condiciones o simplemente no quiere hacer esa tutoría, pues también se vale decir, no, no quiero estar teniendo a estos alumnos atendiéndolos porque simplemente no quiero y no me gusta. No se tienen que sentir obligados en un momento dado, ¿no? En general. Tampoco es nada más por el papelito que nos dan de usted es el profesor tutor del grupo tal y entonces lo podemos meter al currículum. O sea, va más allá de eso, implica una responsabilidad el estar como tutor, y por eso hablo también de los medios de contacto y canales de comunicación con los alumnos. En mi caso, yo les doy todas las facilidades para que me puedan contactar, y también tenemos que reconocer como tutores cuando un problema nos excede o escapa a nuestras capacidades. ¿En qué sentido? Yo he comentado en algún momento dado que yo no soy psicólogo, literalmente no soy un psicólogo, no estoy preparado en esa área. La población en general en la facultad no es algo escondido, digamos que es algo que todos sabemos. Tenemos una población que tiene cierta tendencia a la depresión, y esto también nos pone en alerta a nosotros para estarnos capacitando y buscar las herramientas. Y si no contamos con la capacidad, reconocer yo no puedo, y sí plantear al alumno canalizarle a otros medios.
No puedo, a partir del diagnóstico, sí puedo detectar casos, puedo ver más o menos quiénes son propensos a lo mejor una situación, o darme una idea de que pudieran ser candidatos a tener alguna problemática, pero en un momento dado no puedo meterme en su vida hasta cierto punto si ellos no se acercan o no tienen esa confianza de ver si de verdad podemos ayudarlos o acercarse simplemente a una orientación. Y estos son de alguna forma los tipos de experiencia que hemos tenido, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de alumnas que reportan acoso por parte de los profesores, entonces, oiga, maestro, ¿cómo podemos hacerle, no? Y entonces igual orientarles de alguna forma cuáles son los procesos y también, antes que otra cosa, preguntarles pues qué fue lo que vivieron, porque también pues, hasta situaciones muy complicadas, ¿no? Y de alguna forma, pues son entre las experiencias que he tenido, estrategias que yo les puedo recomendar o que les puedo compartir, que a mí me han funcionado perfectamente, y sobre todo también comentar que no son las únicas. Estoy seguro que entre los profesores que tenemos acompañándonos como tutores, hemos tenido casos diferentes a los que yo comento y que también hay profesores con mucha experiencia en esta parte de las tutorías. Bueno, pues esa fue la experiencia del maestro Jesús Valencia, que de hecho está conectado también en esta sesión y que desde luego tiene que ver mucho con la experiencia como tutores. Entonces también si ustedes están fungiendo como tutores, me parece que es una experiencia y también ciertas recomendaciones que bien se pueden aplicar a su práctica. Les dejé aquí en el chat el archivo del calendario de las salas virtuales para profesores con las fechas, los horarios y los temas que se van a abordar. Como ya les había comentado, va a estar en conjunto esta organización de estas sesiones con COESI. COESI FAD en línea. Vamos a estar dando diversas sesiones que tienen que ver, sí, con la parte tecnológica, pero también con herramientas emocionales, llevadas de la mano con psicólogas y expertos en el tema, entonces para que pues puedan tener la oportunidad de estar con nosotros en las próximas sesiones. La próxima sesión es el 5 de marzo, pero se va a realizar a las 7 de la noche. Va a ser a través de este mismo link, pero por una cuestión de agenda, los horarios con las ponentes, por eso fue que se decidió que va a ser a ese horario y van a ser 3 sesiones de un mismo taller. Entonces, bueno, para que estén al pendiente, la próxima sesión ya va a contar con la asistencia de, perdón, o sea, va a contar para la asistencia para la exención de firmas del próximo periodo intersemestral. De cualquier manera, me gustaría compartirles este formulario que acabamos de elaborar para que si están interesados en que les llegue los recordatorios de las sesiones que vienen, se los puse aquí en el chat, es un formulario de Google, para que nos compartan su correo electrónico y entonces ahí, bueno, les vamos a estar mandando cada vez que venga una sesión, de qué viene la sesión, en qué horario es y quién lo va a dar, porque sí va a haber algunas sesiones que no van a ser a las 2 de la tarde, otras van a ser a las 5, a las 7, va a ir variando un poco. Así que, bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre lo que acabamos de mencionar. De cualquier manera, les vamos a mandar al correo institucional el comunicado ya general de estas salas de profesores con el calendario que ahorita les acabo de compartir por aquí para que lo tengan a la mano. Es la misma liga de Zoom, entonces no se preocupen, pueden guardarla y reutilizarla en las veces que sea necesario, pero sí es importante tener en cuenta los horarios porque no siempre van a ser los mismos. Bueno, pues muchísimas gracias, maestros, maestras. Gracias por estar acompañándonos otro viernes aquí en las salas virtuales. Y el próximo, pues ya nos veríamos para iniciar con estas sesiones de la mano con COESI, que van a estar muy interesantes. También van a ser a manera de taller, entonces sí es importante darles continuidad. Y les agradecemos mucho su presencia, su atención.
Y si no hay más dudas, pues damos por concluida por hoy la sesión y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, profesores, por su asistencia y que estén muy bien. Que pasen un lindo fin de semana. Igualmente y muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde a todos. Hasta luego. Que estén muy bien.